Mi madre me echó llamándome, solo un huésped. Me fui. Cuando se quedaron sin luz y mi padre me escribió desesperado, mi respuesta los dejó sin palabras e hizo que se arrepintieran de cada insulto. Soy Javier, tengo 26 años, y hasta hace unos meses vivía con mis padres. No por elección, sino porque intentaba ayudarles. Mi papá había sido despedido el año anterior y a mi mamá le habían reducido las horas en su trabajo, así que regresé a casa para echarles una mano. Yo cubría la electricidad, el internet e incluso la mayor parte del supermercado. No era la vida glamorosa que imaginaba a mi edad, pero pensé que sería temporal. Trabajaba a tiempo completo como desarrollador web y hacía trabajos freelance por mi cuenta para poder costearlo todo. Lo que no esperaba era la rapidez con la que pasaría de ser el héroe de la casa a ser tratado como un invitado no deseado. Al principio, todo parecía ir bien. Estaban agradecidos, o al menos fingían estarlo. Mi mamá decía cosas como, qué suerte que estés aquí o realmente estás dando el ancho, Javier. Pero eso se esfumó rápidamente. Después de los primeros meses, el tono cambió. Empezaron con comentarios, pequeñas indirectas que no parecían gran cosa en ese momento. Mi papá solía decir, siempre estás pegado a esa laptop. ¿Nunca ayudas en la casa? Aunque yo estaba pagando la mitad de las cuentas, mi mamá murmuraba, sabes, sigues viviendo bajo nuestro techo. Si no saltaba inmediatamente a cumplir sus peticiones, igual lo dejaba pasar. El estrés le hace cosas a la gente, pensaba. Pero las cosas siguieron empeorando. Yo compraba el supermercado, con mi propio dinero, aclaro, y etiquetaba algunas cosas que me gustaba guardar para mí. Al día siguiente, desaparecían. Sin explicación, solo un encogimiento de hombros de mi mamá y un no seas egoísta, Javier. Una noche llegué tarde del trabajo y encontré a mi papá usando mis costosos audífonos con cancelación de ruido, los que usaba para mis reuniones de freelance. Estos estaban por ahí tirados, dijo cuando le pedí amablemente que me los devolviera. Se burló. Actúas como si toda esta casa te perteneciera. De nuevo, no dije nada. Quizás ese fue mi error. Me quedé callado demasiado tiempo. Recuerdo que era un viernes por la noche, porque mentalmente ya estaba desconectado después de una larga semana de reuniones. Entré por la puerta, exhausto, y no me recibieron con un ¿qué tal tu día?, sino con un sermón en toda regla. Mi mamá estaba de pie al pie de las escaleras, con los brazos cruzados y la mirada entrecerrada. Necesitamos hablar, dijo. Ahora, la versión de hablar de mi mamá se parece más a un interrogatorio judicial. Empezó a acusarme de ser irrespetuoso, de actuar como si fuera el dueño del lugar, de no estar aportando mi parte. Yo estaba atónito. ¿De qué estás hablando?, pregunté. Estoy pagando la mitad de las cuentas. Compro la comida. Ni siquiera les he pedido nada. Y ahí fue cuando me interrumpió. Solo eres un huésped en esta casa, Javier. No actúes como si te perteneciera. Las palabras me golpearon como una cachetada. Huésped. Después de todo lo que había hecho. Abrí la boca para decir algo, cualquier cosa, pero ni siquiera tuve la oportunidad. Agarró mi maleta del closet del pasillo, la que tenía empacada para viajes de trabajo, y la arrojó escaleras abajo. Rebotó en el último escalón y aterrizó con un golpe sordo cerca de mis pies. Ve a quedarte donde te quieran, dijo, como si estuviera espantando a un extraño en lugar de a su propio hijo. La miré, estupefacto. Mi papá solo estaba detrás de ella con los brazos cruzados, sin decir una palabra. Su silencio lo decía todo. No discutí. No grité. Simplemente recogí la maleta, subí las escaleras y empecé a empacar. No tenía mucho, solo ropa, mi equipo tecnológico, algunos libros. Pero se sentía surrealista. Empaqué todo en silencio mientras mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Aún no estaba enojado. Solo estaba entumecido. Seguía pensando, ¿realmente pasó esto? ¿Realmente me echaron así? Esa noche, subí todo a mi coche en silencio. No cerré puertas de golpe. Ni siquiera encendí las luces de la entrada. Simplemente me fui,
conduje a un hotel cercano y reservé una habitación por unas cuantas noches. Aún no tenía un plan. Solo sabía que no podía volver. No después de eso. La mañana siguiente, la ira empezó a invadirme. Abrí mi teléfono y miré mi aplicación bancaria. Pagos automáticos cada mes. Había estado cubriendo su electricidad, internet y la mitad de la cuenta del supermercado. Cientos de dólares desaparecían como por arte de magia. Sin un gracias, sin reconocimiento, solo insultos y una maleta por las escaleras. Así que los detuve. Todos y cada uno de ellos. La domiciliación de la luz, cancelada. El internet, cancelado. El presupuesto del supermercado, reasignado a mi propio refrigerador. Donde quiera que fuera a parar después, no se los dije. No necesitaba hacerlo. Ya se enterarían. Durante un tiempo, hubo silencio absoluto. Me quedé en ese hotel una semana, después encontré un alquiler a corto plazo y empecé a buscar algo más permanente. La vida se sentía más ligera, más tranquila. Extrañaba la familiaridad del hogar, claro, pero no la hostilidad, no la sensación de ser no deseado en la casa de mi propia familia. Estaba respirando de nuevo, por fin. Luego, unas 4 semanas después, sucedió. Mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi papá, solo una frase: se acaba de cortar la luz. Sin un hola, sin un cómo estás, sin contexto, solo eso. Miré el mensaje durante un minuto entero, luego escribí: supongo que el huésped olvidó pagar la luz cuando se fue con ellos. Y puse mi teléfono en silencio. A la mañana siguiente, tenía 15 llamadas perdidas. 8 de mi papá, 4 de mi mamá. El resto eran una mezcla de mi hermana, 2 de mis tías y un par de parientes lejanos de los que no había sabido nada en meses. Aparentemente, la noticia del gran apagón del suburbio de la nada había corrido por el chismorreo familiar más rápido de lo que esperaba. Al principio, ni siquiera revisé los mensajes de voz. Sabía lo que dirían antes de presionar play. Confusión, culpa, acusaciones, quizás algunas frases para hacerme sentir culpable de por medio. Había crecido rodeado de esas tácticas. El chantaje emocional era prácticamente un segundo idioma en mi casa. Pero después de todo lo que había pasado, ya no estaba dispuesto a traducir. Finalmente, escuché uno solo por curiosidad. Era mi mamá. Su voz era aguda, alterada. Javier, esto no es gracioso. Tu padre tuvo que sentarse en la oscuridad anoche. Ni siquiera pudimos cargar nuestros teléfonos. La comida del refrigerador se va a echar a perder, y tu hermana viene a cenar esta noche. No vamos a permitir que sabotees a esta familia solo porque te sientes dramático. Llámame. Sabotaje. Dramático. Ni siquiera me sorprendió. Así es como ella lo veía. Que yo me ocupara de mi propia vida era sabotaje porque significaba que ya no estaba sosteniendo la suya. No respondí. No necesitaba hacerlo porque mientras ellos se desesperaban en la oscuridad, yo estaba sentado en mi nuevo apartamento, con los pies sobre una mesita de centro de IKEA, tomando café en paz. Finalmente había firmado un contrato de arrendamiento para un lugar propio. Nada lujoso, solo un apartamento de una recámara con buena iluminación y un wifi decente, pero era mío. Y por primera vez en lo que parecieron años, no me sentía como una carga. Lo increíble es que todavía no parecían darse cuenta de lo que habían hecho. No se trataba solo de los servicios. Se trataba de todo lo que condujo a esa noche. El gaslighting, el sentirse con derecho a todo, la forma en que convirtieron la amabilidad en obligación. Todos esos meses en los que ayudé, estuve presente, reducidos a un no actúes como si te perteneciera. Y no se detuvo con la electricidad. Unos días después, mi papá me envió otro mensaje. Papá, el internet también se cayó. ¿Se te olvidó pagar otra vez? ¿Otra vez? No había un otra vez. Nunca en mi vida había omitido un pago. Siempre me aseguré de que tuvieran lo que necesitaban, a tiempo, siempre. Y ahora que no lo estaba haciendo, actuaban como si fuera un descuido,
como si simplemente hubiera olvidado mis deberes en lugar de haber elegido dejar de ser su hada madrina de los servicios no remunerada. Así que escribí una respuesta, la borré, escribí otra, también la borré. Finalmente, me decidí por, qué difícil debe ser. Espero que encuentren una solución. Lo envié y seguí con mi vida. Unas horas más tarde, llamó mi hermana. Para ponerlos en contexto, mi hermana Isabel siempre ha sido la hija predilecta. Vive a 2 horas de distancia y visita quizás 3 veces al año, pero cuando aparece, es con regalos y grandes abrazos y leyendas en Instagram como, nada como el tiempo en familia. Luego se va en su Tesla mientras yo me quedo barriendo después de la cena. No llamó para ver cómo estaba. No un, oye, Javier. ¿Cómo estás? Directo al grano. ¿Qué diablos está pasando?, espetó. ¿Por qué mamá y papá dicen que les cortaste la luz y el wifi? ¿En serio los estás castigando solo porque te hirieron los sentimientos? ¿Mis sentimientos heridos? Respiré hondo. Isabel, me arrojaron la maleta por las escaleras y me dijeron que me fuera a donde me quisieran. Así que lo hice. Hubo silencio al otro lado, luego una burla. Eres tan dramático. Ahí estaba de nuevo, la palabra de moda. No discutí. Solo dije, mira, no voy a pagar por gente que no me respeta. Si eso me convierte en el villano de su historia, que así sea. Colgó unos minutos después, todavía molesta. Pero algo en la forma en que terminó la llamada me hizo pensar que no solo llamaba por ellos. Quizás una parte de ella estaba empezando a preguntarse cómo las cosas se habían puesto tan mal. No me importaba. No estaba tratando de convencerla. Ya había terminado de tratar de convencer a nadie. Pasaron unos días más. Otro mensaje de voz de mi mamá. Este más bajo, menos enojado. Javier, no sé qué te pasa, pero este no eres tú. Uno no se aleja así de la familia. Eres mejor que esto. Ese me llegó, no voy a mentir. Por un segundo, sentí ese tirón, esa vieja culpa que me hacía dudar de mí mismo cada vez que les hacía frente. Quizás estoy siendo demasiado duro. Quizás debería simplemente. Pero luego miré alrededor de mi apartamento, mi propio espacio, sin caras largas, sin silencio ingrato, solo paz. Y recordé. No soy yo quien se alejó. Ellos lo hicieron. Ellos me echaron, me llamaron huésped, me hicieron sentir como una carga por ayudarles a sobrevivir. Todo lo que hice fue dejar de llenar el agujero que ellos seguían cavando. No era mi responsabilidad remendar su orgullo ni pagar penitencia por ser el hijo que no supieron apreciar. Ese fin de semana, finalmente bloqueé sus números. No por despecho, sino por autopreservación. Necesitaba espacio, tiempo, tranquilidad. Dejé una nota en nuestro antiguo chat grupal familiar antes de irme para siempre. Gracias por el recordatorio. Prefiero ser un huésped en mi propia vida que un prisionero en la suya. Y con eso, cerré sesión. Pero ese no fue el final. Porque justo cuando pensaba que el drama finalmente se había detenido, sucedió algo que hizo que todo explotara de nuevo. Estaba a mitad de la preparación de mis comidas para la semana. Audífonos puestos, lista de reproducción sonando, picando verduras en mi pequeña pero satisfactoria cocinita cuando mi teléfono vibró. Era un correo electrónico. Asunto, urgente. Notificación de cuenta morosa. Era de la compañía eléctrica. Al principio, pensé que tal vez se habían equivocado y le habían enviado el correo a la persona incorrecta, pero cuando lo abrí, vi que definitivamente estaba dirigido a mí. La cosa era que no era de mi dirección actual. Era de la dirección de mis padres. Me congelé. Había una pequeña línea en medio del mensaje que lo explicaba todo. Su nombre figura actualmente como el titular principal de la cuenta para el servicio. Había cancelado el pago automático. Había quitado la tarjeta, pero nunca cambié el nombre de la cuenta. Eso significaba que las facturas vencidas que ahora acumulaban multas seguían técnicamente a mi nombre. Y si seguían incumpliendo, la deuda volvería a mí y afectaría mi crédito. Se me revolvió el estómago. No había pensado en eso.
Debería haber transferido la cuenta por completo antes de retirarme. Error de novato. Abrí el portal de la empresa e intenté actualizar el nombre, pero no pude. No sin la firma de los residentes actuales, mis padres, por supuesto. Inmediatamente llamé a la línea de servicio al cliente y, después de esperar en línea lo que parecieron horas, una mujer muy amable me explicó que, a menos que los residentes presentaran un formulario de cambio de responsabilidad, yo seguiría siendo el titular oficial de la cuenta. Podrían seguir acumulando facturas impagas a mi nombre si quisieran. Y legalmente, la compañía seguiría persiguiéndome. Entonces, déjeme entender esto, dije, caminando de un lado a otro de mi sala. Ellos viven allí, usan la luz y yo pago las consecuencias. Lo siento mucho, señor, dijo, y sonaba genuinamente comprensiva. Esto sucede más a menudo de lo que cree. Colgué, con el corazón palpitante. Aún no estaba enojado. Estaba aturdido. Me había alejado. Me había mantenido en silencio, pero ahora me estaban arrastrando de nuevo a través de lo único que olvidé quemar, el rastro de papel. Así que hice lo que debería haber hecho semanas atrás. Conduje de regreso, no para reconciliarme, no para explicar, solo para encargarme del asunto. Era extraño estar de vuelta en ese vecindario. No había regresado desde la noche en que arrojaron mi maleta por las escaleras. Mis palmas sudaban cuando entré al camino de entrada. La casa se veía igual. La luz del porche estaba encendida incluso a la luz del día, una costumbre que mi papá siempre había odiado, irónicamente, porque aumenta la factura. Caminé hacia la puerta y llamé. Nada. Llamé de nuevo, esta vez más fuerte. Finalmente, escuché pasos. La puerta se abrió y allí estaba mi mamá, con los brazos cruzados y la mirada entrecerrada, como si hubiera estado esperando a alguien que no le agradaba. ¿Qué quieres?, preguntó secamente. Sostuve el formulario de la compañía de servicios públicos. Necesitas firmar esto. Tú estás usando la luz. Tú vives aquí. Asume la responsabilidad. Miró el papel como si fuera ofensivo. No voy a firmar nada hasta que expliques por qué estás actuando así. Eso fue todo. Ese fue el momento en que la frustración se desbordó. Todo el resentimiento silencioso, el hacerme sentir culpable, el sentirse con derechos, todo subió a mi pecho y salió antes de que pudiera detenerme. ¿Por qué estoy actuando así? Tú me dijiste que solo era un huésped. Me echaste como si fuera un perro callejero y ahora quieres que yo asuma la culpa de la factura de luz que no estás pagando. Pareció sorprendida, pero se recuperó rápidamente. No tergiverses las cosas. Nunca te dijimos que te fueras. Tú elegiste irte y ahora estás tratando de castigarnos cortándonos los servicios y haciéndonos quedar como unos morosos ante la familia. No, dije, con voz firme. Tú sí me dijiste que me fuera. Dijiste, ve a quedarte donde te quieran. Así que lo hice. Y ahora te estoy diciendo que asumas la responsabilidad. Esto no es venganza. Son consecuencias. Le entregué el formulario de nuevo. No lo tomó. Detrás de ella, vi a mi papá aparecer en el pasillo, con los brazos cruzados, observando, por supuesto. Javier, dijo, estás exagerando. No tenías que cortar todo y hacer esto más difícil de lo necesario. Me reí, una risa amarga y corta. Yo no hice esto difícil. Lo hice justo. ¿Quieres usar las luces, el refrigerador, el wifi? Pagas por ellos. Así funciona la edad adulta. Así funciona el respeto. Mi mamá resopló. Esto es más que facturas. Estás rompiendo esta familia. Fírmalo, dije, retrocediendo. Tú la rompiste la noche que me hiciste sentir que no era más que un inquilino en mi propia casa. Dejé el formulario en el umbral de la puerta y me di la vuelta para irme. Fírmalo o no, pero si no lo haces, la próxima multa por retraso corre por tu cuenta, no por la mía. Mientras me alejaba, pude escucharla llamar mi nombre, pero no me detuve. No miré hacia atrás. Me subí a mi coche y me fui, con el corazón acelerado, pero sintiéndome más ligero con cada kilómetro.
Y durante un tiempo, no supe qué decidirían hasta que una semana después recibí un correo electrónico de la compañía de servicios públicos. Responsabilidad de la cuenta transferida. Ningún mensaje de mis padres, ninguna disculpa, ningún reconocimiento, solo silencio. Pero entonces, el silencio era todo lo que siempre había querido. O al menos lo fue hasta la siguiente reunión familiar, donde todo de lo que había escapado regresó de golpe y descubrí que tenían un nuevo objetivo. Y esta vez no iba a quedarme callado. La siguiente reunión familiar fue el brunch de Pascua. Normalmente, me lo habría saltado. De hecho, tenía toda la intención de saltármelo, pero entonces mi prima Sara me envió un mensaje de la nada el día anterior. Oye, escribió, ¿vienes mañana? Deberías. Algo está raro. Miré su mensaje un rato antes de responder. Respondí, ¿raro? ¿Cómo? Sara testeó, tu mamá ha estado diciendo algunas cosas sobre ti, pero también sobre Zoe. Zoe, mi prima menor. Solo tenía 19 años, terminando su primer año de universidad, y probablemente una de las pocas personas en nuestra familia extendida que nunca me había tratado como un cajero automático andante. Una chica dulce, tranquila, siempre ayudaba a limpiar después de las cenas cuando nadie más lo hacía. Respondí, ¿qué tipo de cosas? Sara testeó, está tratando de culparla a ella por las facturas impagas. Dice que Zoe les pidió dinero prestado y nunca se los devolvió. ¿Qué ha sido una carga financiera últimamente? ¿Qué? Sentí que se me revolvía el estómago. Tenía sentido de la manera más retorcida posible. Necesitaban un nuevo chivo expiatorio. Alguien más joven. Alguien con menos probabilidades de defenderse, y Zoe era vulnerable. Había estado durmiendo en sofás ajenos durante sus vacaciones de primavera porque los dormitorios de la universidad estaban cerrados y no quería volver a casa. No respondí de inmediato. Solo miré la pantalla, hirviendo por dentro. No habían aprendido nada. Nada de lo que pasó entre nosotros. Nada de las consecuencias. Nada del silencio que les había dado. No querían reflexionar. Querían otro objetivo. Así que fui, no por obligación, no por sentimentalismo. Fui porque alguien tenía que hacerlo. La reunión era en casa de mis tíos este año. Un gran brunch en el patio trasero. Mesas de plástico blancas con manteles de tonos pastel, charolas de fruta de Costco, sillas plegables, el ambiente clásico de una reunión familiar. Todo parecía normal. Pero en el momento en que salí de mi coche y entré al patio trasero, las conversaciones se silenciaron un poco. Las cabezas se giraron, los ojos me siguieron, y allí estaba ella, mi madre. Blusa perfectamente planchada, con las manos ocupadas con una bandeja de huevos rellenos, sonriendo como si nada hubiera pasado entre nosotros, como si no me hubiera mudado, como si no me hubiera dicho que yo no pertenecía allí. No me saludó. Ni siquiera asintió. Simplemente volvió a colocar la comida como si yo no estuviera allí. Pero yo no estaba allí por ella. Vi a Zoe sentada sola en una mesa cerca del fondo, mirando su teléfono, con los audífonos puestos. Levantó la vista cuando me vio, abriendo un poco los ojos. Luego sonrió, una sonrisa pequeña pero real. Hola, dije, sentándome a su lado. Puedo, dijo ella. ¿Estás bien? Dudó, luego se encogió de hombros. Quiero decir, sí, solo estoy tratando de pasar desapercibida. Tu mamá ha estado un poco rara. Me incliné. Sara me contó. Su rostro se tensó. Le dijeron a tía Diana que les he estado sacando dinero, que les debo unos cientos, pero ni siquiera los he visto en meses. No les debes nada, dije con firmeza. Ella asintió, pero apretó la mandíbula. Lo sé, pero nadie dice nada cuando empiezan a hablar. La gente solo asiente, incluso el tío Gerardo, y él sabe que no es cierto. Me recosté, observando el patio. Mi papá estaba en la parrilla. Mi hermana se tomaba selfies con los niños. Mi mamá servía jugo en vasos de papel como una monarca suburbana. Y todos fingían no notar la tensión. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Me puse de pie.
Vamos, le dije a Zoe. No te vas a quedar aquí escondida mientras te destrozan con el resto de la familia. Javier, créeme. Caminé directamente a la mesa principal, justo donde mi mamá estaba colocando un centro de mesa. Levantó la vista justo a tiempo para verme tomar el cuchillo del pastel y golpearlo contra un plato. Clink, clink, clink. Algunas cabezas se giraron. Oigan, dije, alzando la voz. Disculpen la interrupción. Solo quería decir unas palabras. Se pudo oír el suspiro colectivo ondear entre los parientes. Vi a mi mamá congelarse a medio paso. Sé que normalmente no damos discursos en el brunch de Pascua, dije, con voz calmada pero clara. Pero ya que estamos todos aquí, pensé que ahora sería un buen momento para aclarar algo. Me volví para enfrentarlos. Hace unos meses, me mudé de la casa de mis padres, no porque consiguiera un trabajo fuera de la ciudad, no porque me enamorara o encontrara el apartamento de mis sueños. Me fui porque mi madre me dijo que solo era un huésped en esta casa. Arrojó mi maleta por las escaleras y me dijo que me fuera a un lugar donde me quisieran. Así que lo hice, en silencio, respetuosamente. Ahora el silencio era real, palpable. Pero aparentemente eso no fue suficiente porque, en lugar de aceptar lo que pasó, mis padres decidieron empezar a decirle a la gente que los abandoné, que los corté, que los estaba castigando. El rostro de mi madre estaba rojo ahora. Javier, este no es. No, mamá, dije, con voz cortante. Ya no vas a controlar la narrativa. Me giré ligeramente e hice un gesto para que Zoe se acercara. Dudó. Luego se levantó y se unió a mí. Puse una mano en su hombro. Y ahora le están haciendo lo mismo a Zoe, difundiendo rumores de que les debe dinero, que los está usando, que ella es el problema ahora. Miré alrededor del patio. No me importa lo que piensen de mí. Quizás piensen que soy dramático. Quizás piensen que exageré. Bien, pero Zoe no se merece esto. No ha hecho nada malo. Y si son el tipo de persona que escucha estas historias y simplemente asiente sin preguntar por la otra versión, entonces quizás también sean parte del problema. Nadie habló durante unos sólidos 10 segundos. El patio era una fotografía congelada. Luego, lentamente, uno de mis tíos murmuró, no sabía que era así. Otra tía dijo, ella me dijo que te mudaste por una oferta de trabajo. Mi mamá parecía furiosa, con la mandíbula tan apretada que pensé que se le romperían los dientes. Javier, este no es el momento ni el lugar. Curioso, dije, tomando mi plato, porque cuando me echaste, tampoco era el momento ni el lugar. Caminé hacia la mesa del buffet, tomé una rebanada de quiche y tranquilamente me senté de nuevo junto a Zoe como si nada hubiera pasado. El resto del brunch fue tranquilo. Mis padres se fueron temprano. Mi hermana no se despidió, pero Zoe sonrió. No solo cortésmente, sonrió de verdad, como alguien que finalmente vio cómo la balanza comenzaba a inclinarse. Unas semanas después, me envió un mensaje diciendo que había conseguido trabajo en una librería local y encontrado un subarriendo barato con una compañera de cuarto. Me agradeció por haberla defendido. Le dije que siempre. En cuanto a mis padres, no hemos hablado desde entonces. Me enteré por el chismorreo familiar que finalmente tuvieron que empezar a presupuestar correctamente. Incluso consiguieron trabajos de medio tiempo. Dejaron de ser las víctimas cuando se dieron cuenta de que ya nadie les creía. Y yo, estoy viviendo mi vida, no como un huésped, no como una carga, sino como alguien que finalmente decidió dejar de pedir espacio y empezar a tomarlo.